Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde me estés viendo. Te agradezco mucho que estés viendo mi pequeña contribución al foro de la materia Farmacia Herbolaria 2. Como tú bien sabes, el día de hoy vamos a revisar el tema de estructura química y los efectos de varios fitofármacos en el organismo. Para ello te voy a compartir el documento que elaboré y lo vamos a ir comentando. Si en algún momento llegas a tener alguna duda o algún comentario, con todo gusto lo puedes poner en el chat del foro y lo vamos comentando. Muy bien, ok. Entonces, denme un segundito para que pueda cargar la pantalla. Ya está cargando. Listo. Como les estaba comentando, la actividad que estamos haciendo el día de hoy es el primer foro de la materia que lleva por título Estructura química y efectos de varios fitofármacos. Mi nombre es Rivera Juvenal Pablo Adrián y voy a mostrarles mi contenido y una pequeña adecuación que realicé al cuadro sugerido. Muy bien. Ok. Mira, aquí tenemos la estructura del cuadro como tú lo pudiste haber descargado dentro de nuestro material. Se compone de distintas columnas. Tenemos el efecto que produce, el principio activo. Esta es una columna que yo agregué y en un momento explico por qué la agregué o cuál fue el motivo por el cual consideré pertinente añadirla. También tenemos el nombre del fármaco, las plantas medicinal, el nombre común y el nombre científico, la estructura química del componente activo y la referencia bibliográfica que aquí está en formato APA y hasta el final aparece ya toda la bibliografía extendida, por si la gustas revisar. Este documento lo voy a subir junto con mi video a mi contribución al foro. Muy bien. ¿Por qué añadir la columna de principio activo? Si bien es cierto que los fármacos solicitados incluyen el principio activo junto con algunos otros elementos para fortalecer el efecto deseado, también es cierto y es una triste realidad que en México, al igual que en muchos otros países del mundo, la regulación de los medicamentos de los fitomedicamentos es escasa. Es decir, tú puedes ir a una tienda de productos herbolarios y encontrar bastantes productos que contienen los principios activos o las plantas en sí. Sin embargo, por esta falta de regulación, no sabemos a ciencia cierta o no conocemos, a menos que hayamos realizado un estudio a profundidad, si dichas plantas o dichos componentes que están dentro de los medicamentos son los idóneos o son los correctos. Se ha presentado casos en los cuales en un fitomedicamento, se presentan plantas que no son las que corresponden por una mala detección, por un mal estudio de la planta, o también se puede llegar a presentar el caso que las plantas en sí ya caducaron, o se ponen algunos medicamentos o algunos componentes que no son válidos. Por tanto, yo prefiero recurrir al principio activo de la planta y a través de él detectar qué medicamentos son los que lo poseen y empezar a analizar su pertinencia. Sin embargo, para dar cumplimiento a la actividad como es debido, les pongo algunos ejemplos de los fármacos que los contienen. La estructura química es de vital importancia, puesto que para hacer el análisis que les menciono, para entender si el medicamento es o no es lo que se está ofertando, es necesario conocer la estructura química para poderla detectar. Para ello ya se necesita una preparación un poco más amplia y laboratorios para poderlo llevar a cabo. Sin embargo, es importante que nosotros lo vayamos conociendo. Las referencias son artículos que hablan en esencia de la planta o del principio activo. No encontré como tal artículos que serían muy importantes o muy interesantes que hablaran sobre los fármacos. Esto es por la falta de regulación que hay y la variedad de los mismos, pero poco a poco lo podemos ir mejorando nosotros como expertos en herbolaria. Sin más preámbulo, vamos a revisar un poco la tabla que les presento. El primer efecto que estamos buscando es un efecto antitumoral. Como sabemos, la medicina alópata tiene todavía un poco de descontrol, o todavía no se tiene canalizado cómo poder atacar los tumores. Entonces, los medicamentos herbales, los fitomedicamentos pueden apoyar en este tratamiento. Un claro ejemplo es la cúrcuma, cuyo nombre científico es la cúrcuma longa, y el principio activo es la curcumina, la cual permite empezar a combatir este tipo de tumores para retrotraerlos o evitar que sigan avanzando. Los medicamentos que ya encontré en el mercado que podrían servir son el Sidomel y el Curamed, los cuales indican en su etiquetado
que contienen curcumina, por tanto son óptimos para este procedimiento siempre y cuando sí lo contengan. Otro de los elementos que se está buscando un efecto es el efecto purgante. Puede ser que el paciente o que la persona no logre ir al sanitario, no logre evacuar o tenga muchos problemas en este proceso. Por tanto, se recomienda mucho el uso o el consumo de fibras. Dentro de mi investigación revisé y me percaté que el principio activo que es muy efectivo para esto es la inulina, la cual se encuentra en la chicoria, o con su nombre científico, la Cichorium intybus. Ahí tenemos la fórmula química, es bastante grande. Y algunos medicamentos que lo tienen es la fibra de agave o los prebióticos. ¿Ok? La fibra de agave literalmente la posee porque es el agave molido. Muy bien. El tercer medicamento que vamos a analizar es el antiasmático. Este me parece de vital importancia, principalmente porque yo padezco asma. Entonces, desde niño he tenido problemas y cuando llegué a practicar deporte, practiqué en un bosque de eucalipto y eso mejoró bastante mi salud. Entonces me percaté desde temprana edad de la importancia o de la eficacia de la herbolaria. Bueno, siguiendo con este mismo análisis, cuando me quedé pensando qué tipo de planta podría utilizar, inmediatamente pensé en el eucalipto, cuyo nombre científico es el Eucalyptus y el principio activo es el eucaliptol. Algunos medicamentos que lo poseen es el Eucasol o el Pilovite. En la Ciudad de México el eucalipto es muy frecuente porque es una planta de fácil cultivo. De hecho, fue una planta, no es originaria, fue traída, pero su expansión es demasiado grande. Por tanto, en el caso de la Ciudad de México, yo considero que más que comprar un medicamento envasado o más que recomendar a un paciente comprar un medicamento en una farmacia herbolaria, generar nuestros propios aceites y nuestras propias esencias para poder tratar a los pacientes, porque en realidad es muy común esta planta y se pueden llevar a cabo alculaturas, pomadas, aceites, es accesible. Entonces, yo considero que es mucho mejor. Aquí tenemos la fórmula y algún estudio que lo trabaja. Ok, luego tenemos uno que es bien interesante, que son los inmunosupresores. Aquí tenemos como el principio activo la luteolina y se encuentra en el palo mulato. Es el nombre normal. Hay bastantes nombres adicionales, o también conocida como la Bursera cimarabu. Los medicamentos que encontré que contienen este principio activo son el Thymus, el Clarity Complex. Sin embargo, el Clarity Complex, en realidad, como su nombre lo indica, es un complejo que incluye bastantes medicamentos con el objetivo de brindar claridad mental. Entonces, si lo que estamos buscando es el efecto inmunosupresor, lo mejor sería encontrar un fitomedicamento que tuviera exclusivamente la luteolina como ingrediente activo. Sin embargo, si lo que estamos buscando es un efecto complementario y un efecto mayor, podemos recurrir a Clarity Complex. Los efectos antidiabéticos, muy importante porque la sociedad mexicana padece en extremo este tipo de padecimientos. El principio activo es perdón, pesoraleno. Se encuentra en el higo o en la Ficus caricia. Aquí lo que se utiliza son las hojas y el fruto del higo. Existen algunos complementos o algunos fitomedicamentos que lo contienen, como el Higobrol o el Digestive Enzymes. Sin embargo, nuevamente, por la accesibilidad que se posee en la Ciudad de México de la planta de higo, o al menos en mi zona, yo vivo en Tlatelolco, de la planta de higo, yo recomiendo que se utilice directamente el recurso vegetal para evitar que haya algún equívoco en la planta o que esté caducada o que simplemente no corresponda. Aquí tenemos la fórmula en cuyo caso de que quisiéramos hacer un análisis del Higo Brawl o del Digestive Enzyme, podríamos ir a un laboratorio e investigar poco a poco si contiene esta enzima. Si no la contiene, es una estafa y podría ser un muy buen campo de estudio y de desarrollo de la fitomedicina, porque lo que necesitamos es una especialización y un proceso científico objetivo que le dé validez a nuestro proceso y que no nada más cualquiera que ponga una etiqueta a un medicamento ya se considere un experto en herbolaria. Bueno,
Por último, tenemos los vasodilatadores, que con la presión arterial que podemos tener o con todas las presiones de la vida contemporánea son bien importantes tenerlos. Aquí yo me baso en una planta que es de fácil acceso en los mercados mexicanos, que es el jengibre, o con su nombre científico, Zingiber officinale. Y este elemento contiene, bueno, esta planta contiene gingeroles, los cuales permiten hacer un efecto vasodilatador, discúlpenme, perdón, lo cual permite una mejor circulación de la sangre y evitar muchos problemas relacionados al sistema cardiovascular. Cuando estoy buscando medicamentos sobre este tipo de planta, lo que encontré es que se venden una variedad muy grande de extractos esenciales de jengibre. Por tanto, no había como una marca, que estuviera sobre el mercado, simplemente había marcas genéricas de extracto esencial de jengibre. Yo recomendaría en la medida de lo posible elaborar las propias alcolaturas, elaborar el propio té, el propio jarabe con jengibre en vez de recurrir a estos extractos. Sin embargo, si vamos a recurrir a estos extractos, revisar que sí tengan la composición química adecuada para evitar cualquier tipo de problemas. Y por último, tenemos los citotóxicos, los cuales el principio activo sería la acetogenina, y se encuentra en la guanábana, principalmente en las hojas. El medicamento que encontré aquí es la graviola, sin embargo, nuevamente no pude analizar si en realidad sí funcionaba o no. Y aquí tenemos el nombre científico. Y por último tenemos el aparato crítico con todas las fuentes utilizadas. ¿Qué puedo concluir de esta actividad o qué podemos concluir de esta actividad que hemos realizado? El uso de fitomedicamentos en contraposición con los medicamentos alópatas de naturaleza química tienen la gran ventaja o tienen la gran virtud de que al ser de origen natural, el propio organismo humano tiene las cualidades o los elementos para poderlos procesar, lo cual va a hacer que los efectos negativos a largo plazo sean mucho, mucho menores, a diferencia de un compuesto químico que al consumirlo el organismo no sabe qué hacer con él. Por tanto, los medicamentos de origen herbal son mucho más amigables con el organismo, siempre y cuando estemos seguros que lo que estamos consumiendo en realidad es lo que estamos buscando, porque puede ocurrir el caso, y se ha presentado en varios países, en México, en España, en que se oferta un producto y en el fondo no es lo que se está vendiendo, simplemente le ponen una etiqueta y se vende otra cosa, lo cual viene muy, muy, muy en detrimento de nuestra propia labor y nuestra propia profesión. Por tanto, es importante revisar que los fitomedicamentos que vamos a consumir de verdad contengan aquello que estamos buscando. Y también sería necesario que nos fuéramos especializando en bastantes ramas para complementar esta acción. Por ejemplo, la rama legal para buscar que se generen nuevas, nuevas normativas, nuevos reglamentos de salubridad que contemplen a los medicamentos herbales, como se contemplan los medicamentos alópatas para tener mayor precisión. También especializarnos en la comprobación de los elementos de los fitomedicamentos para demostrar cuáles sí funcionan y cuáles no. Y de esta manera, poco a poco, ir profesionalizando más nuestra propia disciplina. O, si es posible, recurrir nosotros mismos a los elementos bases de las plantas y generar nuestros propios medicamentos para ofrecerlos a nuestros pacientes. Pues esto garantiza la efectividad y la naturaleza de los componentes activos que estamos integrando. Les agradezco mucho el tiempo que estuvieron conmigo y estoy ansioso de escuchar sus propias participaciones. Cualquier comentario, estoy por aquí. Les deseo una buena tarde, una buena noche o un buen día, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bye bye.